Señor, te pedimos que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra. Tú sabes que deseamos conocerte, eso nos mueve a ser diligentes en entender lo que tú has querido poner por mensaje en tu Biblia, Señor. Así que respóndenos, Señor, y atiende nuestra oración, haciendo que nosotros podamos tener esa sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Vamos a ver la profecía. Estamos en el contexto del discurso y yo quiero hacer una aclaración hasta ahora que una, una, una cosa es el género literario y otra cosa es el estilo literario de escritura. El género y el estilo. El género corresponde a la temática general del texto. Y aquí encontramos la narrativa, encontramos la poesía y encontramos el discurso, que es el que estamos viendo. Pero transversalmente tenemos la prosa como estilo literario y el lenguaje figurado. El lenguaje literal y el lenguaje figurado, que a veces es llamado lenguaje poético. Entonces, un mandamiento, una parte del discurso, puede estar presentado de forma literal o en prosa, o puede estar presentado en lenguaje figurado o en lenguaje poético, se le dice, poético. Aquí tenemos el género y aquí tenemos el estilo. Igualmente, una poesía puede a veces presentarse en una parte literal y otra parte en lenguaje figurado. La poesía prevalece el lenguaje figurado y en el discurso prevalece el lenguaje literal. Entonces tenemos un discurso como las parábolas de nuestro Señor, que es un sermón que invita al pueblo a cambiar, pero está presentado en un lenguaje figurado. Recordemos que el género corresponde al propósito y el estilo corresponde a la forma. Los discursos son persuasivos y la poesía es descriptiva. Cuando Adán le dice a Eva, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, no sangre de mi carne, creo que dice, ¿verdad? ¿Es una orden o una descripción? Es descripción, ¿verdad? No le está diciendo a Eva qué tiene que hacer. Y este poema que Adán le dedica a su esposa, ¿está en lenguaje literal o en lenguaje figurado? Lenguaje figurado, ¿sí? Entonces, en Proverbios encontramos a veces discursos que son presentados en lenguaje figurado. La ley es un discurso, es una orden presentado en lenguaje literal. No matarás. Ahí no hay posibilidad de alegorizar nada. ¿Sí? Entonces estamos en el tema del discurso, que estas son las órdenes, son sermones. Lo que encontramos en la ley es un gran sermón, diciéndonos qué hacer. Lo que encontramos en la sabiduría es un sermón. Escucha, hijo mío. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa es una orden.
porque de él mana la vida. Pero en esa parte se refiere a un lenguaje figurado. De él mana la vida. La Biblia de las Américas dice porque de él brotan los manantiales de la vida. Ese es el lenguaje figurado. Pero es en un discurso, es una orden. Ahora la poesía es descriptiva. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, vamos a pasar a la profecía. Quiero hacerles un pequeño examen. ¿Cómo se llama la Biblia hebrea? Tanaj. Nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Tanaj? 39. Para nosotros. ¿Y para ellos? No. Bueno, si para nosotros es el Antiguo Testamento, eh, tiene que incluir los 39 libros, pero de otra forma. ¿Cuántos son? ¿Cuántos rollos son? 22. ¿Sí? De estos 22, 5 son, tal vez nos confundimos porque ya ahorita vamos a hacer la división, está la segregación. Esta Tanaj se divide en 3. La primera es la Torá, la ley. Después, los profetas, que son los Nevi'im, profetas. Y los otros, los salmos. Se le llama escritos, que es Ketubim. Pero también a los escritos a veces se le dice salmos, que es Telim. Esta es la forma en que ellos dividen la Biblia. Nosotros lo dividimos en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Ahora, la división que ellos tienen es diferente a la nuestra. Ellos, lo que nosotros llamamos libros históricos, como Samuel, Jueces, Ruth, le llaman profetas. Para ellos son parte de los profetas. Y los Ketubim tienen libros como Crónica, como Esdras, Nehemías, pero aunque ustedes no lo crean, también tiene Daniel. Daniel es un escrito para los judíos, no es un profeta. Datos. Bueno. Entonces lo que vamos a estudiar son los Nevi'im, pero no todos los Nevi'im. Y no vamos a estudiar los libros, vamos a estudiar el género profético. Y aquí los Nevi'im se dividen en 2 tipos. Los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los anteriores son Ruth, Josué, Jueces, Samuel, y los posteriores son Malaquías, Zacarías, etc. Así que nosotros vamos a estudiar la temática de los profetas escritores. ¿Quiénes son los profetas escritores? ¿O quiénes escribieron sus profecías? Ezequiel, Daniel, voy a poner, Daniel es profeta escritor, Oseas, bueno, aquí lo vamos a resumir en otro. Jeremías, en pocas palabras, los profetas mayores y los profetas menores para nosotros. ¿De qué hablan los profetas mayores y menores? Para empezar, les quiero decir que son discursos, son órdenes, son sermones que nos llaman a la reflexión. La narrativa solo describe y la poesía también describe. El discurso exhorta, ordena, manda. Entonces los profetas llaman al orden o dan mandamientos. ¿Cuáles son las características de la profecía?
El primero es que mezclan el lenguaje literal y el lenguaje poético. Isaías 43. Este no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Isaías 43. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Por qué es lenguaje poético este texto? ¿Se recuerdan las características del lenguaje poético, los paralelismos, sinónimos y antónimos? Dice, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada. Es lo mismo, preparad, enderezad, camino y calzada. También tenemos voz que clama en el desierto. Esto es una alegoría que termina siendo una verdad. ¿En quién se cumple esta profecía? En Juan. ¿Dónde predicaba Juan principalmente? En el desierto. Preparad el camino, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En el Negev. Amós 5:24. En el bosque, ¿verdad? Amós 5:24 dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso río. Dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso río. También tenemos un lenguaje, un paralelismo sinónimo, que es correr, el juicio, pero un juicio y justicia, aguas y río. Es lo mismo con palabras diferentes. Paralelismo sinónimo. Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Literal o poético? Vamos a leer otra vez. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Literal o poético? Literal. Es lo que usted tiene que hacer. No, aquí tal vez amar significa descansar. Mm, Amar es amar, literal. Así que esta es una de las características. Otra de las características del discurso profético es la metáfora. Dijimos que la metáfora es una historia, es una representación ficticia que refleja una realidad. Y hay dos metáforas que les encantan a los profetas. La metáfora nupcial y la metáfora filial. Palabras tan complicadas, ¿verdad? ¿A qué le suena la metáfora nupcial? A la boda. ¿Cuál es la forma en que los profetas presentan sus profecías? A través de una relación esposo y esposa. ¿Quién es el esposo? Jehová, el Señor, Dios. ¿Y la esposa? Israel. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Israel es la esposa. Y esto es interesante porque nosotros no podemos verlo en ninguna otra cultura de la antigüedad. El único lugar donde encontramos profetas que se refieren a la relación Dios-pueblo como un esposo y una esposa es en Israel. En muchas culturas habían profetas y habían mensajes de juicio, pero Israel es el único que tiene esta relación con su Señor, esposo y esposa. ¿Cuáles son los temas nupciales
que tratan los profetas? Infidelidad. Y nosotros vimos en Ezequiel 16, creo que era, 18, una de las metáforas más duras que se pueden encontrar en la Biblia. Sí, 16. ¿Qué le dice Ezequiel? ¿Qué le dice el esposo a su esposa en Ezequiel 16? Dice, yo te encontré, tú estabas desnudo, desnuda, sin ropa, no habían cortado tu cordón umbilical, no te habían limpiado, no te habían limpiado con sal, y tuve de ti misericordia y te dije, vive. Después llegó los años de sus amores. ¿A qué se refiere con los años de sus amores? Esa es la aplicación, pero cuando le dice los años de tus amores, ¿a qué se refiere? Se había vuelto atractiva, llegó a la pubertad, digamos. Y se refiere a la ocasión donde el Señor toma a Israel y se casa con Israel. ¿Cuándo se casa el Señor con Israel? ¿Y cuándo hacen pacto? En el desierto, cuando le da sus 10 mandamientos, se casa, lo toma para consigo y le dice acércate al monte y voy a hacer un pacto contigo. Y se casa con Israel. Y esa es una forma en que se presenta la relación esposa-esposa. Posteriormente al pacto le dice, tú me fuiste infiel, te fuiste con otros dioses. Inmediatamente, no tuvo que pasar mucho tiempo. Ellos se habían robado los dioses de Egipto y los seguían adorando y querían regresar a Egipto. Y llegan a Canaán y se casan con los dioses de Egipto, tienen infidelidad con los dioses de Egipto, con los dioses de Canaán, y después tienen infidelidad al hacer pacto con otras naciones. Y el Señor les dice a ustedes, el único pacto que tienen que honrar es mi pacto. Esa es una de las formas en que encontramos la profecía. Así que uno de los mandamientos que da la profecía o los profetas es, no sean infieles, no sean infieles al pacto. Una vez más, lo que tenemos en la profecía no es una nueva revelación, es regresen a la ley. Ya la ley ya está dada, la palabra del Señor ya está dada, regresen a la ley, regresen al pacto, regresen a los mandamientos. Eso es lo que deseaba el Señor de ellos. ¿Qué otro tema puede verse en la relación nupcial, en la metáfora nupcial? Aquí vamos en desorden. ¿Cuál era la primera? La primera era el matrimonio, ¿verdad? Se casaron. O el amor, digamos. Vamos a ver el amor, después el matrimonio y después la infidelidad. ¿En qué profeta podemos ver ese amor conyugal? Que le dice amor conyugal. En Oseas. ¿Qué le pide el Señor a Oseas? Sí, le dice a Oseas, ve y toma una mujer de moral ligera. Muchos dicen que es una prostituta, otros que es una persona promiscua, y le pide que se case, ¿verdad? Que se case con él. ¿Cómo se llamaba la mujer? Gomer. Y se va y la busca. Y así, ¿verdad? La busca constantemente. Ella es infiel y el Señor le dice, así es mi amor por ti. En pocas palabras le dice, yo te amo. ¿En qué otros lugares podemos encontrar el amor conyugal de Dios? En un profeta, diciéndole a su pueblo, yo te amo.
En Zacarías, no, no recuerdo la parte. ¿Sí? Y un texto. Bueno, las disputas son de Malaquías, las de Zacarías son las visiones. Ya hemos mencionado varias, ¿verdad? Y en todas se puede ver el amor, el matrimonio y la infidelidad. Esa es una metáfora favorita de los profetas. Es del Señor, por supuesto, que le dice a los profetas que eso es lo que les deben ordenar. Recordar el amor que se tienen, el pacto que hicieron y la necesidad de que ellos regresen a su amor. Vamos con la segunda metáfora. Y así sí habla de ese amor que le tiene el Señor a su pueblo constantemente y lo busca. Vamos a la siguiente relación, el siguiente tipo de mensaje que tienen los profetas. La relación filial. ¿Cuál es la relación filial? Padre e hijo. ¿Quién es el padre? Dios. ¿Y el hijo? Israel, su pueblo. El hijo desobediente, ¿verdad? En cuanto a la esposa infiel y el hijo desobediente. ¿Y cuáles son los temas filiales que presentan los profetas? Sí, el nacimiento y la desobediencia o la corrección, ¿verdad? Que podría ser corrección. ¿En dónde los profetas hablan de Israel como alguien que nace o que también es adoptado de Dios? Alguno específico. Vamos a ver cómo están en su conocimiento de Isaías. Ujú. Mencionaron a Jesús, ¿verdad? Hay un pasaje de Oseas, Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué otro? Esto es más difícil todavía. Sí, tiene un doble cumplimiento.
que muchas veces cuando se refiere a Israel como su hijo, se refiere a Jesús. El pasaje mismo de Oseas que dice, de Egipto llamé a mi hijo, se lo dice a Israel, pero después Mateo dice, esto se refiere a Jesús. Israel nunca vuelve a venir de Egipto, ni volverá a Egipto. Isaías 1, 2 al 4. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ujú. Bueno, y en cuanto a la rebeldía o la desobediencia, estos son más, ¿verdad? Vamos a ver, Jeremías 31, 9. Con llanto vendrán y con súplicas los traeré. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Pero este es del tema anterior, del nacimiento. Eh, Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Qué más? Jeremías 3:22. Volved, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. ¿Algún otro que hable de la desobediencia? ¿Algún profeta que hable de la desobediencia y le llame? O sea, 4:6, ahorita, ¿no? Gracias, hermano. Jonás. ¿En qué parte de Jonás? Sí, justo, ¿verdad? Ese es otro tema que es el tema del llamado al arrepentimiento y al pacto. En un momento lo vamos a ver. Y en cuanto a la relación filial, ¿tenemos algún otro? 3:22. Okay. Estos son los dos temas, las dos metáforas que le gustan a, a los profetas. Además de la metáfora, está la parábola. ¿Qué parábolas hay? No se vale las de Sí, hay varias, ¿verdad? Está la de las águilas que ya vimos, está la de... ¿qué otra? En los profetas. Eh, esa técnicamente no es una parábola, porque Ezequiel participa. Ezequiel se le dice profetiza, hijo de hombre, y profetiza. ¿Vivirán estos huesos? Le dice el Señor a Ezequiel. No sé, tú lo sabes, le dice Ezequiel al Señor. Profetiza. Entonces, la parábola tiene las características de ser una historia ficticia con un mensaje del reino de Dios. Este tema no lo hemos visto, pero ya lo vamos a ver. La de la viña. Isaías 5, del 1 al 7. La olla hirviente de Ezequiel, esa la vamos a ver en un par de domingos más. ¿Qué otras?
La viuda y sus dos hijos de Jeremías 18. La cesta de higos buenos y malos, Jeremías 24. Son algunas parábolas. Tenemos otros mensajes. Las visiones. Por medio de las visiones el profeta reprende a Israel. Y aquí tenemos la visión del valle de los huesos secos. ¿Qué otras visiones tenemos en los profetas? Del templo de Isaías, la visión beatífica de Isaías. ¿Qué otra visión? También Daniel con el anciano de Días, él mira al anciano de Días. ¿Alguna otra? En Ezequiel 1, ¿verdad? Las de Zacarías. Yo les recomiendo que vean los sermones que vimos en Zacarías. Ahí revisamos las 8 visiones de Zacarías. Complicadas. Estuvo difícil esa serie, pero es la forma en que el Señor presenta su mensaje de exhortación. La visión de la plomada, Amós 7. Bueno, visiones. ¿Qué otra cosa vemos en los profetas? Por ejemplo, bueno, cuando se habla de los milagros, cuando estamos hablando de la profecía, estamos hablando del género. Entonces, Ezequiel, tomamos un libro que conocemos. Eso no se vale porque todavía no las hemos visto. No las quiero. Bueno, pero solamente atendiendo aquí. Ezequiel tiene una parte narrativa y una parte discursiva. En la parte narrativa están los milagros. Está cuando dice yo estaba en visión, yo me encontraba en tal lugar, es la parte narrativa. Y la parte discursiva es el sermón que da, la profecía. Así que hay que tener cuidado con que hablemos del libro de un profeta no significa que hablemos de su profecía. Jonás no tiene profecía. Jonás lo que tiene es narrativa. Es el único profeta que no tiene profecía. Isaías tiene mucha narrativa, Jeremías tiene mucha narrativa. Jeremías narra cómo lo echaron en un pozo, cómo lo humillaron. eh, pero no todo lo que dice de Jeremías es discurso. Esta parte que se menciona acá se llaman oráculos. ¿Qué son los oráculos? Esa es una forma de verlo. Si se consulta, hay veces donde se consulta, hay otras ocasiones donde no se consulta, simplemente le da la profecía. Pero los oráculos son pronunciamientos. Eso, pronunciamientos. El Señor le dice, escucha, ahí viene un oráculo. Pueden ser futuros o presentes, pueden ser consultados o no consultados, pero son el resto, digamos, el resto de profecías, que son los oráculos. Estos sí son mensajes puramente. ¿Dónde podemos encontrar oráculos? Ya los que mencionamos en Ezequiel,
Algunos textos específicos, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Algo que es presente y que se va a extender en el futuro. Zacarías 1:3, por tanto diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo os volveré a vosotros. No es futuro, es presente. Y hay otros oráculos que sí son futuros. ¿Qué otros oráculos encontramos? Sí, hay unos de juicio, otros de esperanza. Es la dualidad del oráculo, el juicio de esperanza. Solamente hay un capítulo de Ezequiel que no tiene esperanza y que ya lo vimos. ¿Cuál es? Hermanos, Ezequiel 7. En Ezequiel 7 solamente se da juicio. Otro tema principal de la profecía discursiva es el llamado a la ley. Recordemos ocasiones donde los profetas le dicen al pueblo que cumplan la ley. ¿Se recuerdan? Ya mencionamos uno, el de Miqueas. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia, misericordia y humildad. ¿Qué otros llamados a la ley hay? Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, corregid al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Este texto es utilizado para hablar de la ignorancia, ¿verdad? De la ignorancia de las escrituras, pero el texto de Oseas realmente habla de la ignorancia de la ley de Dios y de atender la ley de Dios. Amós 5:24, perdón, Miqueas 6:8, ya lo citamos. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ezequiel 11:19-20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Zacarías 7:9. Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Otra forma en que se presenta la profecía es como un
fiscal. ¿Qué posición es esta? A mí sí les va a pensar. ¿Cuál es la función de un fiscal? Acusar. Entonces, en esta forma de acusar, también tenemos personajes o roles. ¿Cuáles son los roles de un juicio? Empecemos con el fiscal. ¿Quién es el fiscal en la figura profética? El profeta. ¿Qué otras partes hay en un juicio? El acusado. ¿Quién es el acusado aquí? Israel. ¿Qué otro personaje? ¿Quién es el juez? Dios. Y nos falta uno, el abogado, pero me faltan dos entonces. Defensor. Bueno, podemos expandirlo, ¿verdad? ¿Quién es el defensor aquí? Dios también. ¿Qué me falta? Los testigos. En la, en la profecía, ¿quiénes son los testigos? A veces son los otros pueblos. ¿Qué otros son testigos? ¿A quiénes se les llama ser testigos de lo que Dios te dice? Ahí está. La creación. A la creación se le llama ser testigo de lo que va a pasar. El día del Señor viene con toda la creación de testigos. ¿Qué me falta acá? La ley. ¿En base a qué se les juzga? A los mandamientos, vamos a poner la Torah. Me falta uno. En los personajes. Esta ley tal vez no será personaje, pero es importante. ¿Están los testigos? Ujú. El verdugo. Hablemos del verdugo. ¿Quiénes son los verdugos en el tema profético? Los extranjeros con representación en Babilonia, que también podría ser Persia. Quiero uno, que es sobre el cual gira el juicio. Sin este personaje no tiene sentido el juicio, la parte ofendida. No sé si tiene. ¿Quién es? Dios. Así que el rol del profeta es acusar a Israel porque ha agraviado a Dios y delante de los testigos, que es la creación, pero en un juicio donde Dios es juez y el defensor es Dios también. Solamente hay una profecía donde hay otro acusador, que no es pero este es un fiscal un poco negativo, que es en la profecía de Zacarías. ¿Se recuerdan la de Zacarías? ¿Quién es el que acusa ahí? Satanás. Pero en general, el acusador o el fiscal es el profeta. El profeta es llamado a decirle a Israel todo lo que ha hecho mal contra Dios. Y quien va a juzgar es Dios también.
Pero el único que los puede defender es Dios. Y les pide una condición, que es que se arrepientan de sus pecados y que regresen a Él. Este es el discurso profético. Esto se le llama profetismo en teología bíblica. Bonito, ¿no? Los profetas. Y cada profeta tiene un tema diferente. ¿Alguien tiene algún comentario? Claro, como el agua. Ujú. Punto por punto. Sí, se usa la Torah, ¿verdad? Si el profeta llega con punto por punto, ustedes han hecho esto y esto y esto y esto y esto. Sí, quien mejor presenta eso es Malaquías. Malaquías, también si pueden ver la serie de Malaquías, Malaquías les dice, ustedes han hecho esto y ustedes me responden esto y yo les digo esto. Casi la conversación del juicio. O sea, son 6 disputaciones que hace Malaquías contra Israel. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Bueno, hemos terminado el género discursivo del Antiguo Testamento. Solamente quiero recordarles que tenemos un género narrativo que me describe los hechos, poético también me describe los hechos, y el discursivo me obliga a hacer cambios en mi vida, o me da mandamientos, o me da órdenes. Nosotros sacamos nuestra teología principalmente del género discursivo. Esto es lo que me dice que tenemos que hacer. Ayer tuvimos una conferencia sobre la reforma y lo comparamos con la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana tiene ciertas doctrinas que se saca así que de la manga, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la veneración a María. ¿De dónde sacan ellos la veneración a María? ¿Cuáles son las justificaciones? Es la madre de nuestro Señor. ¿Sí? ¿Y dónde dice en la Biblia que debemos venerar a María? No dice, ¿verdad? Es, hay textos, dice en las bodas de Caná, hagan lo que él les dice. Ahí es como una intermediadora. Y uno se pregunta, ¿de dónde se saca? Es evidente que tienen una tradición que quieren justificar. O cuando le dice a Juan en la cruz, eh, Juan, ahí está tu madre y María, ahí está tu hijo. Esa es la maternidad para todos los creyentes. Ah, como que no, ¿verdad? No, está muy forzado todo. No es evidente como otras prácticas que hace la iglesia evangélica que uno dice aquí está y aquí está y aquí está. Y hay toda una lista de cosas que uno debe hacer. Por ejemplo, la salvación que se recibe por fe. Tenemos varios textos que nos dice que la salvación se recibe por fe. ¿De dónde sacan el dogma de la asunción de María? O que María es reina del cielo y corredentora. De Apocalipsis. ¿De qué parte? ¿Qué se dice ahí? La mujer en el cielo, hay una reina en el cielo y ahí está María. Ah, como que no, ¿verdad? Esto está muy forzada la interpretación. Así que nosotros sacamos nuestras interpretaciones principalmente de los textos que sabemos que nos dicen, hagan esto. Y algunas prácticas de la iglesia evangélica vienen justamente de estos géneros narrativos que no parecen en el género discursivo.
Cuando hablamos de la adoración, ¿qué debemos hacer en la adoración? Por ejemplo, el tema de la danza, voy a tomarlo otra vez. Se habla de la danza que David danzó, pero nunca vemos en la Biblia que se nos diga que se dance en la adoración. La gente danzaba en su casa y todo bien, pero nunca se dice nunca llega el pueblo a danzar al templo, nunca llegan los sacerdotes a danzar al templo. Son prácticas de tipo civil. La narrativa nos dice que David lo hace en el camino, cuando van llevando el arca. Después no hay otra. Bueno, entonces eso significa que debemos hacerlo en el culto. Está muy forzado, no tengo algo claro que me diga hagan esto. No hay otros textos que me dicen hay que orar sin cesar. Esto está claro como o predicar la palabra, claro. No hay que hacer encajar las cosas, que sacan los shofares, ¿no? Y las trompetas. Claro, como que no, ¿verdad? Las trompetas, hay una referencia a las trompetas, hay de dos trompetas específicas cuando van a la guerra. Es que aquí es una guerra, hermano, como que lo está forzando mucho, hombre. Como que le está haciendo encajar, yo quiero hacer esto y entonces necesito un texto bíblico que me lo sustente. Eh, en cambio, nosotros estamos convencidos de que lo que hacemos está explícitamente en la palabra. Otro punto es que la adoración la sacamos de la sinagoga, no del templo. Es otra cuestión importante. Eso. Hermano, crean el Evangelio. ¿De dónde? La palabra nos dice, crean y sean salvos. Claro como el agua, diáfano, sin excusas, sin buscarle ahí tres pies al gato. Bueno, por eso nos importa identificar el género discursivo, narrativo y poético, para ser claros en la interpretación y por nuestra conciencia. Lutero dijo, a menos que me demuestren por la escritura o la razón evidente, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y aunque ustedes vengan aquí y me digan que sí dijo el Papa, es que yo no lo veo aquí, así claro como el agua. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es diversa y es rica, Señor, en aspectos literarios, pero también reconocemos que es difícil de entender en otras partes. Así que nos sujetamos a tu sabiduría y nos aferramos a los textos que podemos entender con toda claridad. Y te alabamos por aquellos textos que nos describen cómo trabajaste tú a través de la historia. Y gracias, Señor, por enviarnos profetas para persuadirnos de lo que debemos hacer. Bendito sea tu nombre, Señor, que nos tienes reunidos hoy. Y despídenos de la misma manera para encontrarnos por la tarde para continuar adorando tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén.